Hola, muy buenos días. El tema del día de hoy es genética bacteriana y antimicrobianos. El conocimiento del genoma microbiano permite fundamentalmente una mejor comprensión de la patogenia, con aplicaciones en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Es por eso que junto con mi grupo, conformado por Fernanda Chacón, Eliangélica Carrión, María Rincón y mi persona, Geraldine Rodríguez, les vamos a hablar acerca de este tema. Bien, antes de entrar un poquito más en temas, es importante establecer una serie de conceptos básicos. Ya sabemos que la genética es la ciencia que estudia como tal la herencia. En este caso, la genética microbiana es la disciplina que trata los mecanismos por los cuales los caracteres se heredan o transmiten de un organismo a otro y la forma en que estos se expresan. También en los conceptos básicos del ADN, sabemos que el ADN es la molécula de la descendencia. Es un ácido nucleico que tiene los genes, que tiene todas las instrucciones que tiene nuestro cuerpo para que se exprese. En el caso de los eucariontes, el ADN es una hebra lineal que está plaquetado y superenrollado en estructuras más complejas, que son los cromosomas. Bien, ahora, el ADN está formado por bases nitrogenadas de ácido nucleico que son los nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar, en el caso del ADN una desoxirribosa y en el caso del ARN una ribosa. También está formado por un grupo fosfato y por una base nitrogenada, que sería guanina, citosina, adenina y timina, y en el caso del ADN y en el caso del ARN sería adenina, guanina, citosina y uracilo. Ahora, la mayor parte de las moléculas de ADN son bicatenarias, es decir, que poseen dos hebras. La longitud de la molécula del ADN se expresa en miles de bases o de pares de kilobases. El genoma de las procariotas. El genoma como tal de los procariontes, de las bacterias, siempre va a ser un genoma circular. Es un genoma muy parecido al que se presenta en las mitocondrias. Otra característica que tiene este genoma es que no tiene tantos genes y no es tan larga como se presenta en los eucariontes. Por ejemplo, el genoma que codifica la E. coli tiene más de 4.000 kilobases, que ya está completamente secuenciado, se conoce completamente todo el genoma que tiene la E. coli. Entre otras características que presenta el genoma de las procariotas es que son genes bacterianos haploides, es decir, que solo tienen un cromosoma, aunque en algunas bacterias pueden llegar a tener dos, pero es muy raro. Como dije anteriormente, el genoma es más corto y también en este genoma existen secciones que ya presentan determinados genes para que una bacteria sea patógena. Esto se llama islas de patogenicidad y son secciones en el ADN del cromosoma o del genoma entero que son propias para que una bacteria pueda causar una enfermedad en un huésped. Además, hay otros mecanismos genéticos que pueden llegar a alterar como tal la configuración genética de las bacterias o provocar que se vuelvan patógenas o resistentes. Uno de ellos son los transposones, que son secciones de ADN denominadas genes saltarines, pero esto lo voy a hablar más adelante. Pero es porque de estar en un lugar pueden saltar a otro y esto crea como mutaciones por inserción. Las bacterias tienen también un material genético extra que está fuera del cromosoma, que son los plásmidos. Son el principal grupo del material genético que confiere resistencia a los antibióticos. Y a diferencia de los plásmidos, los transposones no contienen la información genética necesaria para su propia replicación. Bien, ahora hablaremos acerca de la replicación. ¿Cómo es que se replica el ADN en las bacterias? Es realmente muy parecido a cómo se replica en los eucariontes. Su replicación también es semiconservadora. Esto quiere decir que una de las hebras del cromosoma se replica mientras que la otra se conserva. Tienen una replicación también bidireccional, es decir, que mientras se replica en una dirección, digamos de 3' a 5', también se replica de 5' a 3', es decir, que es hacia los dos lados. Y la estructura donde las dos cadenas se separan y ocurre la nueva síntesis se conoce como horquilla de replicación. El origen, donde se va a empezar a replicar, es un sitio que se encuentra en el cromosoma llamado órice. A diferencia de los eucariontes, las procariotas solo tienen un órice o punto de origen. Ahora, en los elementos extracromosómicos tenemos primero a los plásmidos.
Ahora podemos decir que son secciones de ADN extracromosómicos que se encuentran dentro de la bacteria. También son circulares. Son realmente muy importantes porque también son autorreplicables, es decir, que se pueden replicar independientemente del cromosoma. Tienen una ventaja selectiva las bacterias, es decir, que confieren muchas ventajas de supervivencia ante ciertos organismos, por ejemplo, la resistencia de los antibióticos. Son episomas. Hay episomas que son integrados al cromosoma. Un episoma es un plásmido que puede integrarse por sí mismo al ADN cromosomal del organismo huésped. Y tenemos como tal tipos de plásmidos. Tenemos primero los plásmidos de fertilidad, que son los que van a dirigir la formación del pilis sexual para poder transferir otro tipo de material genético a otras bacterias. También tenemos los plásmidos de resistencia, que son los que producen la resistencia a antibióticos, como la ampicilina y el cloranfenicol. También tenemos a los coplásmidos, que son los que producen la síntesis de bacterias, que son sustancias que ayudan a matar ciertas bacterias. Y los plásmidos degradativos y los plásmidos virulentos, que son los que convierten como tal a la bacteria en un patógeno. Hablamos también de elementos genéticos de transposición o elementos móviles. Son segmentos del ADN que tienen la capacidad de moverse o insertarse al ADN. Como se puede ver en la imagen, pueden pasar de estar en la parte amarilla a la otra parte, o sea, de una punta a otra. Son los transposones o elementos de inserción. Traen como consecuencia la mutación de genes o diseminación de genes. Mi nombre es María Rincón y les estaré explicando un poco sobre la mutación genética y presión selectiva. Podemos entender como presión selectiva algo que limita a la supervivencia de una población y que favorece a los individuos con mayor resistencia a un patógeno viral específico. Se dice que los antibióticos ejercen presión selectiva sobre las bacterias porque serán las cepas que adquieren resistencia las que podrán sobrevivir y reproducirse, de modo que aumentará el porcentaje de estos microorganismos, a la par que desaparecen las cepas sensibles. En la mutación, es un cambio heredable en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos que constituyen el genoma de un organismo. Esto se produce en condiciones naturales con baja frecuencia y se deben fundamentalmente a errores en los procesos de replicación del ADN. Ahora les estaré hablando sobre los mecanismos de transferencia de genes. Existen 3 mecanismos de transferencia de genes, los cuales son de conjugación, de transformación y de transducción. Estaré hablando primeramente del mecanismo de conjugación. Para que ocurra una conjugación, lo principal es que haya contacto entre 2 células bacterianas. Una bacteria será la donante y la otra la receptora. En este caso, la bacteria donante tiene un pequeño segmento de material genético, que es el círculo rojo que podemos observar en la imagen, que se llama factor de fertilidad o plásmido. A la bacteria tener el factor de fertilidad o plásmido se le llama F positivo, porque es independiente del ADN cromosómico. Sin embargo, las bacterias que no tienen el factor de fertilidad se le llama F negativo. La bacteria donadora forma el pilis, que es el tubo por donde se transfiere el material genético y forma la unión entre bacterias. Una vez el pilis de la bacteria F positivo se une a la bacteria F negativo, este pilis se acorta, acercando a las bacterias, formando el puente de conjugación para que el ADN sea transferido. A la vez que el material genético se va transfiriendo hacia la célula receptora, el material genético de la célula donante se va replicando. Cuando se transmite el material genético, se convierte de F negativa a F positiva y ambas pasan a tener el factor de fecundidad o plásmido. Ahora les explicaré el mecanismo de transformación. La transformación es una forma de recombinación genética en la que un fragmento de ADN de una bacteria muerta y degradada ingresa a una bacteria receptora competente y se intercambia por un trozo de ADN del receptor. La transformación generalmente implica solo la recombinación homóloga.
una recombinación de riesgos de ADN homólogas que tienen casi las mismas secuencias de nucleótidos. Las bacterias competentes son capaces de unirse a muchos más ADN que las bacterias no competentes. Además, algunas bacterias competentes matan células no competentes para liberar el ADN para la transformación. Durante la transformación, los fragmentos de ADN, que son generalmente de aproximado 10 genes de longitud, se liberan de una bacteria degradada muerta y se unen a proteínas de unión de ADN en una superficie de una bacteria receptora viva competente. Dependiendo de la bacteria o ambas cadenas de ADN, penetran en el receptor a una nucleosa degradada, una hembra del fragmento y la cadena del ADN restante ingresa al receptor. Este fragmento de ADN del donante se intercambia luego por una pieza de ADN del receptor por medio de proteínas recas y otras moléculas implica la ruptura y reencuentro de los segmentos de ADN. Ahora explicaré el mecanismo de traducción. La traducción implica la transferencia de un fragmento de ADN de una bacteria a otra por un bacteriófago. Existen dos formas de traducción, la traducción generalizada y la transducción especializada. Estaré explicando primeramente la transducción generalizada. Durante la replicación de bacteriófagos líticos y bacteriófagos templados, ocasionalmente la cápside de fago se asambla accidentalmente alrededor de un pequeño fragmento de ADN bacteriano. Cuando este bacteriófago, llamado partícula transductora, infecta a una bacteria, inyecta el fragmento de ADN bacteriano donante que lleva al receptor, donde posteriormente puede ser intercambiado por una pieza de ADN del receptor por recombinación homóloga. Ahora estaré diciendo los pasos de una transducción generalizada. Paso 1. Un bacteriófago se absorbe a una bacteria susceptible. Paso 2. El genoma del bacteriófago ingresa a la bacteria. El genoma dirige la maquinaria metabólica de la bacteria para fabricar componentes, bacteriófagos y enzimas. Las enzimas codificadas por bacteriófagos también descompondrán el cromosoma bacteriano. Paso 3. Ocasionalmente una cápside bacteriófago se asambla erróneamente alrededor de un fragmento del cromosoma de la bacteria donante o alrededor de un plasmido, en lugar de alrededor de un genoma de fago. Paso 4. Los bacteriófagos se liberan a medida que se lisa la bacteria. Tenga en cuenta que un bacteriófago lleva un fragmento del ADN de la bacteria donante en lugar de un genoma de bacteriófago. Paso 5. El bacteriófago que aporta el ADN de la bacteria donante se absorbe a una bacteria receptora. Paso 6. El bacteriófago inserta el ADN de la bacteria donante que transporta en la bacteria receptora. Paso 7. Se produce la recombinación homóloga y se inserta el ADN de la bacteria donante por parte del ADN del receptor. Ahora te explicaré la traducción especializada. Esto puede ocurrir ocasionalmente durante el ciclo de vida lisogénico de un bacteriófago templado. Durante la inducción espontánea, una pequeña porción del ADN bacteriano a veces puede intercambiarse por una porción del genoma del bacteriófago que permanece en el nucleoide bacteriano. Esta pieza de ADN bacteriano se replica como parte del genoma del bacteriófago y se coloca en cada cápside del fago. Los bacteriófagos se liberan, se absorben a las bacterias receptoras e inyectan el complejo de ADN de bacteria donadora, ADN del fago, en la bacteria receptora,
donde se inserta el cromosoma bacteriano. Mi nombre es Fernanda Chacón. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia médica del intercambio genético bacteriano. ¿Cómo lograr esto? Bueno, para esto debe cruzarse cepas de organismos que tienen diferentes genotipos, pero todo depende de 3 procesos naturales, por lo que las bacterias intercambian material genético. Estas son transformación, transducción y por último conjugación. En la transformación genética, el ADN libre se incorpora en una célula receptora y lleva a cabo un cambio genético. La célula es capaz de recibir el ADN y puede transformarse. Se le llama célula competente en la transducción. El ADN se refiere de una célula a otra mediante un virus o un bacteriófago. Esto puede ocurrir de 2 maneras, una por transducción generalizada en la que el ADN del huésped que procede parte del genoma es capsidado por error de una partícula viral y está infectada a una nueva célula. Otra es por transducción especializada que se produce cuando el ADN que ha sido capsidado es un individuo formado por ADN del fago y un ADN de la bacteria. Los antimicrobianos. Es importante saber que muchos agentes antimicrobianos están naturalmente en el ecosistema y cumplen la función biológica, por lo tanto la ocurrencia de la existencia de estos agentes también es un agente natural. Es momento de entrar en el mundo de los antimicrobianos. Conocemos las categorías que existen y sus criterios de clasificación. Los antimicrobianos son sustancias químicas de origen natural o sintético, capaces de matar o inhibir el crecimiento de microorganismos, como hongos, bacterias o parásitos. En el caso de los virus, evita su replicación. Son moléculas complejas, su estructura química está conformada por diferentes 3 grupos funcionales y se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios. Tenemos los microorganismos blancos de espectro de acción, efecto causado sobre la bacteria, estructura química y mecanismo de acción. Según el microorganismo blanco podemos identificar las siguientes categorías. Los antifúngicos son utilizados comúnmente para la infección causada por hongos. Dentro de estos tenemos los azoles, los polienos, las alilaminas, los lipopépticos, entre otros. Un ejemplo de este agente antifúngico del grupo de los azoles es el miconazol, en el cual se emplea para el tratamiento de infecciones de la piel y mucosa. Los antiparásitos son utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por parásitos. Existen 3 clases de parásitos que causan enfermedades en los humanos. Está el protozoarios, el hemilto, ectoparásitos. Para tratar estos parásitos se emplea diferentes antiparásitos. Los antivirales son utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por virus. Como ejemplo, se tiene a los análogos de nucleócidos y nucleótidos, adamantanos, análogos de pirofosfatos, entre otros. Un ejemplo de esto es el Acavir, que nivela la reserva del VH1, o la rimantadina, que se utiliza para la gripe tipo A. Finalmente, los antibióticos empleados para el tratamiento de la infección son causados por bacterias, tales en el caso de la ampicilina, antibiótico utilizado comúnmente en tratamiento como la diarrea asociada a la salmonela. La Organización Mundial de la Salud publicó una lista de antimicrobianos de importancia crítica para la medicina humana, siendo los de máxima prioridad la cefalexina de 3ª, 4ª y 5ª generación, glicopéptido, entre otros, ya que estos constituyen uno de los pocos o el único tratamiento disponible para tratar infecciones bacterianas graves en humanos. Ahora bien, hablaré sobre la clasificación de antimicrobianos. Mi nombre es Eliangélica Carrión y les diré cuáles son los distintos tipos de clasificación. Está la clasificación según su origen, que para entender mejor los antimicrobianos, lo clasificamos según su origen natural o sintético. Antimicrobianos naturales, tenemos los micóticos. Aquí encontramos las famosas penicilina y cefalosporina, obtenidas de hongos. Bacterianos, la polimixina y colistina, derivadas de bacterias. Actinomicetos incluyen la streptomicina, kanamicina y gentamicina, extraída de actinomicetes, una clase de bacteria. Antimicrobianos sintéticos o semisintéticos. Aquí entran en juego la carbamazepina, meticilina, doxiciclina, acitromicina, entre otros, que son producidos artificialmente. Tenemos según el microorganismo actuante. Es crucial conocer sobre qué microorganismo actúa cada antimicrobiano. Por ejemplo, antivirales como la aciclovir o la ribavirina, que se enfoca en combatir virus. Antimicóticos como itraconazol, ketoconazol, que tienen como objetivo los hongos. Antiprotozoarios o antiparasitarios
como el metronidazol, tinidazol, que trabajan contra protozoos o parásitos, antibacterianos o antibióticos. Aquí tenemos la conocida penicilina, tetraciclina, que se utilizan contra bacterias. También tenemos según el espectro de actividad. El espectro de actividad nos dice cuántas especies microbianas pueden combatir un antimicrobiano. Hay 3 categorías principales: amplio, como la tetraciclina, que es un ejemplo, ya que actúa sobre una amplia gama de microorganismos; intermedio, como los macrólidos, que tienen un espectro más limitado; y reducido, como la poliximina, que actúan sobre un número pequeño de especies. También está según su efectividad. En términos de efectividad podemos clasificar los antimicrobianos en 2 grandes grupos: bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas, estos matan a los microorganismos existentes. Ejemplos de ellos incluyen beta-lactámicos como penicilina y cefalosporina, glicopéptidos como vancomicina, aminoglúcidos como estreptomicina y quinilonas. Bacteriostáticos impiden la reproducción de microorganismos. Entre ellos se encuentra macrólido, que es un grupo grande de eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol, clindamicina, lincomicina y sulfamidas. Y por último tenemos la clasificación de mecanismos de acción sobre la célula. La acción de los antimicrobianos se basa en diferentes mecanismos sobre la célula. Aquí podemos ver algunos de ellos. Inhibidores de la síntesis de la pared celular, como la penicilina, cefalosporina, carbapenemes. Estos antimicrobianos actúan impidiendo la formación de la pared celular de las bacterias, debilitándolas y llevándolas a la muerte. Alteración de la permeabilidad de la membrana celular, como polienos y polimixina. Aquí, los antimicrobianos afectan la capacidad de la membrana celular para mantener su integridad, permitiendo que sustancias nocivas entren y destruyan la célula. Inhibidores de la síntesis de metabolitos, sulfonamidas y trimetopina. Actúan interfiriendo en la síntesis de metabolitos esenciales para la célula, bloqueando su crecimiento y reproducción. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, como la quinolona y ansamicina. Estos antimicrobianos afectan la capacidad de la célula para sintetizar ácidos nucleicos, fundamentales para la reproducción celular. Inhibidores de la síntesis de la subunidad 50S. En primer lugar, cloranfenicol. Este antimicrobiano actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50 del ribosoma. Su acción impide la formación del enlace peptídico, deteniendo así la síntesis de proteínas esenciales para la supervivencia bacteriana. En segundo lugar, lincosamida. Incluye clindamicina y lincomicina. Estos antimicrobianos afectan la síntesis proteica a la subunidad 50S, interfiriendo con la formación de enlaces peptídicos. En tercer lugar, macrólidos. Eritromicina, acitromicina, claritromicina son ejemplos, ya que actúan bloqueando la síntesis de proteína al unirse a la subunidad 50S, evitando que los ribosomas se desplacen a lo largo del ARN mensajero. Y por último, pero no menos importante, tenemos azúcares complejos, que esta categoría es menos conocida pero igualmente importante. Incluye antimicrobianos que interfieren con la síntesis proteica en la subunidad 50S mediante mecanismos únicos. Es vital comprender estos mecanismos para seleccionar el antimicrobiano adecuado según el tipo de afección. Los antimicrobianos pueden afectar distintas partes de la célula, como por ejemplo en la replicación del ADN, fluoroquinolona y metronidazol son unas. En la subunidad 50S de la síntesis proteica, cloranfenicol, eritromicina, clindamicina. En subunidad 30S de síntesis proteica, tetraciclinas. Interferencia en la síntesis proteica, gentamicina, tauramicina, aminoglúcidos. En metabolismo del ácido fólico, sulfonamida, trimetopin. En la membrana celular, polimixina B, nitrofuranos. Y en la pared celular, antibióticos beta-lactámicos, fosfomicina y glucopéptidos. Y como último punto a tratar en esta clase de genética bacteriana, tenemos tipo de resistencia microbiana. No está de más decir que la resistencia antimicrobiana
no es más que la creciente habilidad de las bacterias, virus, hongos o parásitos para volverse inmunes a la acción de los medicamentos que se utilizan para combatirlo. Ocurre cuando estos microorganismos que causan enfermedades mutan y se vuelven resistentes a los fármacos. Un ejemplo son las bacterias, que son seres vivos que evolucionan capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos. Entonces, como podemos ver aquí, un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para actuar. Por lo tanto, tenemos en primer lugar mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. En segundo lugar, modificación del antibiótico. Número de cepas resistentes que fabrican una enzima que modifican la molécula del antibiótico. En tercer lugar, impermeabilidad de la bacteria. La bacteria cierra sus poros y el antibiótico no puede penetrar. Y por último, pero no menos importante, expulsión del antibiótico. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Muchas gracias por su atención.